Capítulo 45. Xiao Zhen abrió de repente los ojos. El miedo en sus pupilas oscuras aún no se había disipado por completo. Respiraba con dificultad y las imágenes que quedaban en su mente le recordaban lo absurda que había sido la última escena de su sueño. Ese hombre que trataba tan mal a su amo en el sueño en realidad se parecía mucho a él. No, para ser precisos, esa cara se parece más a su yo maduro. De repente, se incorporó, miró a su alrededor y cayó de bruces sobre el rostro dormido en el sofá de la consorte. Sus ojos se volvieron repentinamente pesados. Su amo no lo despertó pero tampoco quiso dormir en la misma cama con él. Xiao Zhen se levantó de la cama, caminó descalzo por el suelo y caminó en silencio hacia el sofá consorte. El rostro dormido de su amo era tan sereno, hermoso e indefenso como siempre. Sus largas y espesas pestañas eran como pequeños pinceles que proyectaban sutilmente dos sombras sobre sus párpados. Bajo su delicada y respingada nariz se alzaban unos labios de hermosa forma, naturalmente rojos, carnosos y llenos. Incluso recordaba su suave y sedosa caricia. 3000 mechones de cabello negro cayeron, y no pudo evitar pensar en el sueño en el que el cabello largo de su amo fue tirado desde atrás. No pudo evitar arrodillarse sobre una rodilla y acercarse, su aliento caliente soplando en el rostro de su amo, y usó sus ojos para describir cuidadosamente este hermoso rostro desde una distancia cercana. ¿Cómo podía haber alguien tan hermoso? Era como si creciera junto a su corazón. Con solo mirarlo, se llenó de un amor que estaba a punto de desbordarse. Como si sintiera el calor de su rostro, el maestro dormido tarareó como un gatito y agitó su mano con un poco de impaciencia. Xiao Zhen se reclinó inmediatamente hacia atrás, evitando apenas su mano, pero sus ojos no estaban dispuestos a dejar su rostro ni por un momento. Era este rostro tan hermoso en sus sueños que hacía temblar su corazón, y debajo de esa seda interior blanca como la nieve, había un hermoso paisaje que nunca había visto antes. Las escenas del sueño se sucedieron una tras otra, y Xiao Zhen sacudió la cabeza sin control. ¿Será que soñaba con lo que pensaba durante el día? Se enfrentaba a su amo a diario y albergaba pensamientos sucios en lo más profundo de su corazón, por lo que tenía sueños tan vívidos por la noche e incluso fingía ser otra persona en sus sueños y le hacía lo que quería. Pero las formas en que el hombre del sueño torturaba a su amo eran infinitas. ¿Cómo pudo imaginarlas? Incluso los detalles eran tan claros y reales. Mientras reflexionaba, de repente sintió un dolor punzante en la cabeza. Xiao Zhen cerró los ojos para intentar aliviar el dolor. Lo único seguro es que el hombre del sueño es el futuro emperador. Si este sueño es realmente un presagio certero, ¿quién más podría ser ese hombre sino él? Sí, mientras se mantenga en la cima del poder, nadie en este mundo podrá arrebatarle su amo. La persona que finalmente ascenderá al trono del dragón solo puede ser él. Una luz despiadada surgió repentinamente de los ojos de su fénix, pero desapareció sin dejar rastro en el momento en que aterrizó sobre la persona dormida. Su mirada se suavizó de nuevo. Xiao Zhen sujetó con cuidado la mano blanca como la porcelana y la llevó a sus labios, rozando íntimamente el dorso ligeramente frío. Pertenezco al maestro, y el maestro también me pertenece. Miró a su maestro con ojos profundos. El maestro solo puede ser mío. Medio dormido y medio despierto, Zhen Qingzuo levantó ligeramente las pestañas y llamó con voz turbia. Xiaoyi, aquí estoy, maestro. Xiao Zhen se frotó suavemente el dorso de la mano con los labios, como si temiera molestar a la bella durmiente, y respondió en voz baja, duérmete, aquí estoy. Está bien, ve a dormir. Zhen Qingzuo se calmó, inconscientemente retiró su mano, se dio la vuelta y volvió a dormirse. De repente, la palma de su mano se sintió vacía y Xiao Zhen juntó lentamente sus 5 dedos, como si intentara captar el calor restante. No seré tan malo con el maestro, se dijo a sí mismo, mientras el maestro no me deje. No podía soportar tratar a su amo con tanta rudeza. A la mañana siguiente, el cielo estaba ligeramente brillante. Antes de que Zhen Qingzuo abriera los ojos, sintió una cabeza peluda tocándole el cuello. El aliento caliente le roció detrás de las orejas, provocándole un escalofrío en la columna. No pudo evitar levantar la mano para apartar la cabeza, pero sintió un brazo pesado que le presionaba el pecho. Cuando giró la cabeza, descubrió que su pequeño discípulo dormido era como un koala, con sus largas y fuertes extremidades envueltas alrededor de su cuerpo, y estaba durmiendo profundamente. Zhen Qingzuo pensó seriamente por un momento.
Claramente durmió en el sofá de la consorte anoche, así que ¿cómo es que volvió a la cama en cuanto abrió los ojos por la mañana? ¿Será que estaba medio dormido por la noche y se subió de nuevo a la cama? No pudo ser que su pequeño discípulo lo llevara a la cama, ¿verdad? Es pesado, y si quería moverlo sin despertarlo, con su físico actual, debería poder. En ese momento, un murmullo bajo y difuso llegó a sus oídos. El joven apretó los brazos y volvió a hundir el rostro en el cuello. ¡Ay! Sen King-so sintió picazón y ladeó la cabeza, pero no despertó a su pequeño discípulo de inmediato. En cambio, le sujetó suavemente el brazo sobre el pecho y lo apartó lentamente. Se quedó mirando nerviosamente el antebrazo en movimiento, y justo cuando estaba a punto de terminar, el brazo fuerte y robusto cayó y luego volvió a armarse. Sen King-so, ¿pero qué? Intentó mover el brazo con cuidado de nuevo, sin rendirse, pero falló a un paso. El brazo parecía estar pegado a su cuerpo, y no podía soltarlo por ningún motivo. Sen King-so se enojó y abofeteó a su pequeño discípulo en la cara con un fuerte pa. Xiao Zhen se despertó de repente, parpadeó con indiferencia y no parecía estar de mal humor. Se acercó a frotarse contra él amistosamente. Maestro, ¿qué ocurre? No es nada. Aún es temprano. Debería seguir durmiendo. Sen King-so apartó con las manos y los pies a su pequeño discípulo, que se aferraba a él, y se levantó de la cama. Su amo, obedientemente, apartó a Xiao Zhen. Estaba muy contento y preguntó con una sonrisa, ¿durmió bien el amo anoche? Sen King-so hizo una pausa. Estaba a punto de preguntarte. Claramente estaba durmiendo en el sofá de la consorte antes de irme a dormir. ¿Me trasladaste a la cama? No, Xiao Zhen se encogió de hombros con inocencia. Dormí profundamente anoche. No me desperté ni una vez. Sen King-so frunció el ceño levemente, pensando que era realmente extraño. ¿Podría ser que hubiera estado sonámbulo? ¿Cuáles son los planes del maestro para hoy? Xiao Zhen se incorporó a medias. Sus ojos pegajosos seguían los movimientos de su maestro. Ve primero al tribunal matutino. Sen King-so tomó el sombrero de gasa negra y la túnica roja brillante de Feiyu y dijo, entonces, continúa investigando el caso. Desde que el emperador Guanxi enfermó, la corte matutina se cambió de una vez cada 2 días a 2 veces al mes. Y el horario de la corte también se cambió de temprano en la mañana a Chensi unas 7 a 9 de la mañana. Los ministros ya no tenían que ir al palacio para asistir a la corte en medio de la noche. Durante la sesión matutina de la corte, los funcionarios de rango superior al cuarto rango entraban en el Salón de la Suprema Armonía para tratar asuntos de Estado con el emperador y otros ministros importantes. Los funcionarios de rango inferior al cuarto rango formaban fila fuera del salón y no se les permitía entrar a menos que el emperador los convocara. Cuando llegó el señor Zhen, la mayoría de los funcionarios de la corte ya habían llegado. Se dividieron en 2 equipos según sus rangos civiles y militares. No se atrevieron a susurrar ni a charlar, y solo podían hacerse señas con la mirada. Sen King-so colocó una mano sobre la espada Xiu Chun, encontró su propia posición y se quedó quieto. En ese momento, Su Alteza el Príncipe Heredero, que estaba sentado adelante a la izquierda, sintió algo y se giró para mirarlo. Si las miradas mataran, Lord Shen ya habría sido destrozado por la mirada del Príncipe Heredero. Sin embargo, él parecía no darse cuenta e incluso le dedicó una leve sonrisa. Tan pronto como Chensi llegó, las puertas del palacio se abrieron de par en par y todos los funcionarios civiles y militares entraron uno tras otro. Con el rango de Sen King-so, debería haber estado en la última fila del equipo, pero era el comandante de los Jinjiwei y Beisenfusi y tenía un estatus especial. Tras entrar en la sala, se dirigió a la esquina inferior izquierda del trono del dragón y se situó frente a Zhou Peng, otro comandante de los Jinjiwei. Cuando Sen King-so entró en el Jinjiwei, el anterior comandante había sido condenado y encarcelado, y el puesto de comandante del Jinjiwei quedó vacante. Era solo cuestión de tiempo para que Zhou Peng se convirtiera en el comandante, pero ¿quién iba a imaginar que el señor Zhen aparecería a mitad de camino? Tomaría el control del Beisenfusi y ascendería rápidamente al puesto de comandante en jefe, a la par de Zhou Peng. Afortunadamente, el señor Zhou era de mente abierta y no se dejaba engañar. Al fin y al cabo, ambos trabajaban para el emperador. Uno estaba a cargo de la guardia,
desplegando guardias ceremoniales y acompañándolo en sus visitas, mientras que el otro estaba a cargo de la prisión, supervisando a los funcionarios y realizando patrullas y arrestos. Al menos en apariencia, no interfieren entre sí. Después de un rato, el emperador Guanxi apareció en el trono del dragón, con el eunuco Su esperándolo. Todos los funcionarios civiles y militares se arrodillaron y se inclinaron 3 veces, y el emperador Guanxi habló lentamente. Todos los ministros, pónganse de pie. En general, los funcionarios que informaban al emperador durante la corte matutina ya habían preparado con antelación qué memoriales presentar o qué decir, e incluso los funcionarios del servicio civil del mismo partido y facción ya se habían comunicado entre sí. El emperador Guanxi estaba sentado en lo alto del trono del dragón, escuchando los discursos de los ministros. Su expresión era profunda e impredecible y sus emociones eran difíciles de distinguir. Su Majestad, el ministro tiene un memorial, dijo Cao Ren, el viceministro del gabinete, mientras daba un paso al frente e hacía una reverencia. El emperador Guanxi lo miró y dijo: Señor Cao, hable. Cao Ren dijo con severidad: según las antiguas reglas de esta dinastía, los príncipes pueden recibir títulos y feudos al cumplir los 18 años. Ahora que varios príncipes ya han cumplido esa edad, han estado viviendo en el Palacio Profundo y no han ido a sus feudos. Esto no se ajusta a la etiqueta de Dayong. Antes de presentar sus memoriales, estos funcionarios civiles solían utilizar las banderas de las viejas reglas y los rituales para apoyar sus demandas. Al escuchar esto, la expresión del tercer príncipe cambió instantáneamente y los funcionarios del servicio civil en la primera fila intercambiaron miradas en secreto. El emperador Guanxi también frunció el ceño pero no dijo nada. Su Majestad, secundo la moción, como mínimo. En ese momento, el ministro de ritos ministeriales, Fan Se, salió e hizo una reverencia, diciendo: Su Alteza el tercer príncipe ya tiene más de 20 años, pero aún vive en el mismo palacio que la consorte Xian. El ministro personalmente lo considera inapropiado. El ministro tiene una opinión diferente. El emperador Guanxi estaba a punto de hablar, pero el ministro del Ministerio de Personal, Yan Ziqi, intervino y replicó: la etiqueta de nuestros antepasados es flexible. Cuando nuestros antepasados establecieron las reglas de enfeudamiento de los príncipes, fue porque la dinastía Dayong acababa de establecerse y la situación en varios lugares era inestable, y se necesitaba con urgencia a los reyes para proteger los feudos. Ahora que la dinastía Dayong es pacífica y próspera, y los países vecinos pagan tributo cada año, ¿por qué apresurarnos a enviar a los príncipes a sus feudos? Puedo preguntarle, señor Yan, ¿por qué permanece en el palacio a pesar de haber alcanzado la edad de jubilación?, preguntó Cao Ren con desdén. La etiqueta y las leyes ancestrales tienen sus propias razones. Quienes no las cumplen probablemente tengan segundas intenciones. En cuanto se pronunciaron estas palabras y se puso el sombrero, Xiao Hongyao no pudo más. Salió de la fila, se arrodilló e hizo una reverencia, expresando con entusiasmo su lealtad. Erchen solo quería servir al padre emperador un poco más. Erchen no lo piensa 2 veces. Por favor, juzgue usted mismo, padre emperador. Lit. Ponerle un sombrero a alguien significa ponerle una etiqueta, generalmente política, a alguien. Marcar a alguien con una etiqueta negativa no deseada. Ponerle una etiqueta injustificada y desfavorable. El cuarto príncipe es estúpido, y los demás príncipes aún no han participado en los asuntos de Estado. Ahora es el único príncipe en pie en el Salón de la Armonía Suprema. Las palabras de Cao Ren eran como señalarle la nariz y regañarlo. Xiao Yichen lo siguió y suplicó hipócritamente: Padre emperador, Erchen también cree que el tercer hermano imperial no tiene motivos ocultos. El rostro del emperador Guanxi se tornó sombrío e inseguro. De repente, señaló al gran secretario del gabinete interior, Xie Guqian, y dijo: Xie Gelao 3 Gabinete, Gobierno, Anciano, ¿qué opinas? Xie Guqian tenía más de 60 años y canas en las sienes. Al oír esto, hizo una reverencia y dijo: Su Majestad, el viejo ministro cree que lo que dijo el señor tiene sentido. Zheng Qingzuo inclinó ligeramente la cabeza y miró hacia Xie Gelao, que estaba de pie en el centro del salón. Este Gelao del gabinete interior fue un veterano de los 3 reinados de la dinastía Dayong. Era un erudito de familia humilde. Ingresó en el gabinete interior durante el reinado del emperador anterior. Durante el reinado del emperador Guanxi,
fue ascendido a Gelao del gabinete interior. Su posición en la corte se mantiene inquebrantable hasta el día de hoy. En la antigua dinastía y el harén, la lucha entre partidos siempre estuvo en auge, pero Xie Gelao nunca participó en ninguno. Fue leal a la familia real Dayong y al emperador de la época durante toda su vida. Las cejas del emperador Guanxi se fruncieron cada vez más y dijo con firmeza: Zen lo sabe en su corazón y discutiremos este asunto más tarde. Cao Ren quería decir algo más, pero cuando vio a su Alteza el príncipe heredero con el rabillo del ojo, retrocedió hasta la fila. Zen Qingzuo frunció los labios imperceptiblemente. El partido del príncipe heredero y el partido del tercer príncipe se habían destrozado oficialmente. A continuación, ambas facciones se atacarían y se incriminarían mutuamente, algo que valdría la pena observar. Pero tiene algo más importante que hacer ahora. En la prisión imperial, corredor de la muerte, Zen Qingzuo se encontraba en la celda oscura y maloliente, mirando al exministro del Ministerio de Ritos, Lian Song, quien yacía medio muerto en el suelo. En ese momento, se le ordenó investigar a fondo el caso de fraude en el examen imperial. Casi la mitad de los funcionarios del Ministerio de Ritos fueron destituidos, y muchos ministros del Ministerio de Personal y de la Academia Anlin también se vieron implicados. Pensó que, tras investigar a fondo, debería haber destapado por completo la corrupción oculta, pero no esperaba que aún se le escapara un eslabón clave: el Palacio del Este. Afortunadamente, llegó la brisa fresca, cayó el rocío blanco, las cigarras comenzaron a cantar, las águilas ofrecieron sacrificios a las aves y comenzó la ejecución. 1. Lian Song fue encarcelado en el corredor de la muerte de la prisión imperial después de ser condenado, pero aún está vivo, esperando ser ejecutado en otoño. Zen Qingzuo ordenó a alguien que despertara a Lian Song y luego despidió al Jinji Wei que estaba a su lado. Señor. Zen, Lian Song se apoyó débilmente contra la pared, preguntando intermitentemente: ¿se acabó el tiempo? Zen Qingzuo respondió con calma: aún no es momento de partir, señor Lian, todavía tengo algo que preguntarle. Tos. Lian Song tosió con dificultad. Lo que debería decirse, el ministro culpable ya lo ha dicho todo. No, el señor Lian tiene algo más que no ha dicho. Zen Qingzuo lo interrumpió y preguntó directamente: ¿el caso de fraude en el examen imperial está relacionado con el príncipe heredero del Palacio del Este? Tan pronto como terminó de hablar, el rostro de Lian Song se contrajo de forma antinatural, e inmediatamente cerró los ojos y respondió: el ministro culpable no sabe de qué está hablando mi señor. El señor Lian es leal y preferiría morir antes que traicionar a su Alteza el príncipe heredero. Zen Qingzuo acarició con descuido la espada Xiu Chun con las yemas de los dedos. Déjame pensarlo. ¿Qué beneficios le prometió el Palacio del Este al señor Lian? Lian Song todavía cerró los ojos y no dijo nada. Podría ser, adivinó el señor Zen. ¿Podría ser que el Palacio del Este ayudó a la familia del señor Lian a convertirse en fugitivos? Lian Song abrió de repente los ojos y pronunció en voz alta: Tú. Imposible. Por temor a que el señor Lian extrañara a su nieto, ordené especialmente a Jinji Wei que lo trajera de vuelta. Zen Qingzuo sonrió levemente y aplaudió 2 veces. Con Sam, que estaba esperando afuera de la puerta, recibió la orden y entró inmediatamente llevando a un niño de 5 o 6 años. Mi señor. Va. Mamá. Quiero a mi madre. Va. El niño era demasiado pequeño y no entendía nada. Un desconocido se lo llevó a la fuerza. Estaba tan asustado que lloró a gritos todo el camino. Ni siquiera reconoció a su abuelo, quien fue torturado hasta quedar irreconocible. Simplemente lloró solo y tuvo hipo. Lian Song se agitó de repente. Tenía las piernas tan débiles que solo podía arrodillarse en el suelo y arrastrarse hacia adelante. Ao ao. Ao ao. Después de finalmente acercarse, Con-san pateó al hombre hacia la esquina y un débil grito salió de su boca. Zen Qingzuo cerró los ojos, luego los abrió de nuevo y dijo con frialdad: si el Palacio del Este puede expulsar a la gente, Jinji Wei naturalmente podrá recuperarlos. Lian Song luchó por levantarse de nuevo. No toques a Ao Ao. El niño pareció reconocer la voz de su abuelo y lloró aún más fuerte. Abuelo. Abuelo, hay unos malos. Los malos intentan atrapar a Ao Ao. Abuelo, Baagu. Zen Qingzuo se dio la vuelta, levantó sus dedos blancos como cebollas,
Pellizcó la cara roja del niño y dijo con un tono de pesar: «Ay, qué niño tan lindo, no sé cuántas veces lo apuñalarán». Dicho esto, lentamente sacó la espada Xiuchun de su cintura, y la brillante hoja reflejó sus hermosos pero fríos ojos. «Lo diré. Lo diré», gritó Lianson desesperado y golpeó el suelo, suplicando: «Es solo un niño, déjalo ir». «Lo diré». Si el señor Lian hubiera cooperado antes, el niño no tendría que sufrir tanto. La espada Xiuchun fue envainada nuevamente. Zheng Qingsu agitó su mano y con Qianu inmediatamente sacó al niño. El señor se le ordenó al Jinjiwei que trajera papel y pinceles y acercó una silla para sentarse frente a Lianson. «Señor Lian, por favor, escriba mientras habla. Lo escucharé atentamente». La mano de Lianson que sostenía el pincel temblaba como un tamiz de paja, y no pudo escribir la primera palabra. «Siempre que expliques con claridad la causa y el efecto y expongas al verdadero cerebro tras bambalinas, los pocos miembros restantes de la familia Lian estarán a salvo». Zheng Qingsu se reclinó en su silla y habló a un ritmo pausado. «De ahora en adelante, Beisen Fusi también le proporcionará al señor Lian buena comida y bebida, para que pueda tener un buen viaje en otoño». Finalmente, Lianson apretó los dientes y usó la punta del pincel de pelo de lobo para esparcir manchas de tinta en el papel de arroz. Después de salir del corredor de la muerte, Zheng Qingsu se sintió mareado y su cuerpo se balanceó inestablemente. El ambiente en el corredor de la muerte era cerrado y el olor era nauseabundo. Llevaba menos de media hora dentro y empezó a tener dificultad para respirar. «Mi señor, ¿se encuentra bien?». Consang inconscientemente extendió sus manos, pero no se atrevió a tocar a su señor, por lo que solo pudo preguntar con ansiedad: «No hay problema». Zheng Qingsu exhaló el aire contenido en su pecho y ordenó: «Escondan al niño fuera del palacio primero y esperen mis próximas instrucciones». Consang respondió sin dudarlo: «Sí, mi señor». Zheng Qingsu asintió y salió. Llevaba la confesión ensangrentada en brazos, pero no tenía prisa por encontrarse con el emperador Guanxi. En cambio, se dirigió al palacio Changle. Extrañaba a su pequeño discípulo y necesitaba mirarlo para confirmar que todo lo que hacía era necesario. Estaba agotado física y mentalmente cuando se acercó al palacio Changle. Oyó estallidos de lamentaciones provenientes del palacio. Zheng Qingsu se congeló, estaba demasiado familiarizado con esa voz. Inmediatamente aceleró el paso y empujó la puerta del palacio, que estaba medio cerrada. En el enorme patio, los sirvientes del palacio estaban arrodillados en el suelo, y Xiao Zhen sostenía un largo látigo con espinas en su mano, azotando al joven eunuco que estaba rodando por el suelo de dolor. El joven eunuco había sido golpeado hasta quedar hecho papilla, y su sangre y carne habían teñido el suelo de rojo. La escena era sangrienta y brutal. «Xiao Yi». Zheng Qingsu frunció el ceño y gritó: «¿Qué estás haciendo?». El joven que blandía el látigo se sobresaltó. Al encontrarse con la mirada atónita de su amo, despertó de repente como de un sueño. Arrojó el látigo como si se hubiera electrocutado y como si estuviera sosteniendo una serpiente venenosa. «Maestro», Xiao Zhen se quedó perplejo y retrocedió varios pasos. «No. Maestro, por favor, escuche mi explicación». Zheng Qingsu estaba conmocionado y furioso. Entró por la puerta del palacio sin siquiera mirarlo y se dirigió directamente a la habitación. «Ven conmigo». Los sirvientes del palacio arrodillados en el suelo finalmente se atrevieron a tomar aire. «El Salvador está aquí». Xiao Zhen se dio la vuelta rápidamente y siguió a su maestro, pero se detuvo justo frente a la puerta, sin atreverse a cruzar el umbral. Zheng Qingsu tampoco le pidió que entrara. Tomó la regla de la mesa y regresó a la puerta. «Explícate». El joven parecía inquieto, como un niño que hubiera hecho algo malo. No había rastro de la crueldad que acababa de demostrar al blandir el látigo. «Amo, solo estoy castigando». «¿Castigar? ¿Es un puro castigo?». Zheng Qingsu lo interrumpió directamente. «Si no hubiera venido hoy, ¿habrías planeado matar a golpes a ese joven eunuco?». Xiao Zhen se defendió débilmente. «Maestro, yo no». «¿Quién te enseñó?». Zheng Qingsu estaba tan enojado que le dolía el pecho y su vista se nubló de nuevo. «¿Quién te enseñó a castigar a los sirvientes del palacio con tanta crueldad?». Había visto 18 tipos de tortura en prisión que hacían que la gente no pudiera vivir, pero tampoco morir, y este tipo de azotes con púas era solo el comienzo.
pero si quien sostenía el látigo era su pequeño discípulo, se sentiría asfixiado con solo pensarlo. Además, con un vistazo rápido que acababa de echar, estaba claro que su discípulo iba a matarlo. Maestro, tenga cuidado. Xiao Zhen dio un paso adelante rápidamente y extendió la mano para sujetar al tambaleante maestro, quien estaba a punto de caer, pero fue abofeteado. Zhen Qingzuo resistió el mareo frente a sus ojos, se sujetó al marco de la puerta con una mano y gritó en voz baja: «Arrodíllate». La mano del joven se congeló en el aire, e inmediatamente se retiró a la puerta del salón y se arrodilló obedientemente frente a su amo. El joven era alto y delgado, pero debido a que sus piernas representaban una gran proporción de su cuerpo, cuando se arrodilló, todavía parecía una bola de masa de hace unos años. Su cuerpo es solo una pequeña bola, pero esta vez, Zhen Qingzuo no se mostró compasivo. Bajó la mirada y dijo con frialdad: «Extiende la mano». Xiao Zhen frunció los labios, extendió las manos obedientemente y levantó las palmas hacia arriba. Con un sonido pa, la regla golpeó la palma de la mano, dejando una gran mancha roja. El cuerpo del joven tembló levemente. Para evitar que su amo se doblara, levantó las palmas de las manos por encima de la cabeza, para que pudiera golpearlo con mayor facilidad. Zhen Qingzuo hizo una pausa y su ira se agravó. Le dio una fuerte palmada en la palma a su pequeño discípulo. «¿Sabes qué está mal? El autor tiene algo que decir. El maestro, al castigar a mi pequeño discípulo, no pude soportar golpearlo en ningún otro lugar, así que golpeé la palma de su mano. El ovato, el amo me ha dado un buen golpe. De hecho, también puedes golpearme en otro lugar». El obesno dejó al descubierto su cola por accidente. Aceptará obedientemente el castigo de su amo, pero no cambiará. Por favor, entiéndelo.